Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Señorita, ¿cómo compañeros. está? Bienvenida, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a esta última clase en relación a ciencias sociales. Buenas noches, dice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado y Buenas compañeros. noches, mis queridas amigas, mis queridas compañeras, bienvenidos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Buenas Lice. noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mírale al huevo, me puse. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches, señorita. Bienvenida, bienvenidos a todos. Dicen buenas noches. Ya vamos a dar inicio al desarrollo de la presente clase. Listo, señoras y señores, bienvenidos. Un gusto tenerles una vez más a mis queridos alumnos, mis queridos estudiantes en el desarrollo de la presente clase. En esta ocasión correspondiente a ciencias sociales, una materia bastante facilita, porque prácticamente es el relato, es el cuento de eventos importantes que obviamente se desarrollaron en el transcurso del desarrollo de la humanidad, en la formación de la humanidad. Es un cuento que de forma cronológica, organizada y de cierta manera científica, que se va transmitiendo de generación en generación y que es importante conocer, que es importante que todos conozcamos de dónde vinimos y hacia dónde nos proyectamos. Si no conocemos nuestro pasado, obviamente no vamos a saber cuál puede ser nuestro destino, no orientarnos en relación a nuestro destino. Así es que es importante también saber en el desarrollo, en el contexto específico de el desarrollo de la historia, de la evolución también de las sociedades hasta la presente fecha. Ay, por ahí me hicieron contagiar de sueño, ya, pero ya vamos ahí, vamos ahí. Me regalan solo un segundito nomás. Listo, ahora sí. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, les presento para que ustedes tengan ya clara la estructura. Estamos en ciencias sociales, vamos a dar clic en nuestra aula virtual e inmediatamente nosotros vamos a la unidad número 2 y nos vamos hacia la tarea número 2 que tenemos aquí. Tenemos el material de apoyo, tenemos la tarea de la unidad número 2. Los temas que vamos a ver en esta clase son las grandes culturas de Mesoamérica, los rasgos comunes y los olmecas, los primeros en formar estados. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar y que ustedes tienen en material de apoyo todo el desarrollo de estos temas que les acabo de leer. Así mismo tienen la tarea número 2. En cuanto den clic en este apartado, a ustedes se les va a desplegar el archivo en el cual ustedes tienen contenida la tarea de formato para recurso de aprendizaje tarea, también sociales, los primeros pobladores de América. El tema 2 que está comprendido son las grandes culturas de Mesoamérica, rasgos comunes, los olmecas y los primeros en formar estados. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea, tienen las instrucciones y dentro de las instrucciones tienen la tarea en sí que tienen que ustedes desarrollar. Dice, desarrolla las siguientes preguntas, desarrolle el siguiente taller. Ustedes tienen aquí 4 preguntas a las cuales tienen que dar contestación. A lo siguiente, la siguiente actividad dice, completa el siguiente cuadro comparativo. Ustedes tienen aquí este cuadro comparativo, el cual ustedes tienen que desarrollar en cuanto a las actividades. Dice que se desarrollaron en el Monte Alba y tenemos también en el Acrópolis. ¿Cuál fue? En este caso dice, hay que relacionar. Al igual que los zapotecas tenían el Monte Albán, los griegos tenían la Acrópolis. Encuentra la relación. Eso quiere decir las semejanzas que existen entre uno y otro.
Tenemos aquí, prácticamente este es un cuadro comparativo donde nosotros ya tenemos tanto las dos variantes que van a ser el Monte Albán y la Acrópolis, en cuanto a la época, en cuanto a las características y en cuanto a la ubicación. Ustedes tienen que seguir poniendo, prácticamente son solo 3 características que ustedes tienen que colocar en el desarrollo de este cuadro. Para el desarrollo de las actividades, ya saben, una vez más queda explicado que ustedes tienen que, al inicio de la tarea, ustedes tienen que realizar este rotulado y posteriormente tienen que desarrollar. Esto se hace en la hoja de trabajo. Tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen los tiempos en cuanto a la entrega de las tareas. Estamos en información para el desarrollo de recursos de plataforma, la unidad número 2. Los temas correspondientes a las grandes culturas de Mesoamérica, rasgos comunes, los olmecas, los primeros en formar estados, correspondiente a la semana 2 del 10 de octubre del 2022. De hecho, esta tarea ya estuvo abierta para que ustedes puedan revisar y entregar. Permiten entregas desde el 10 de octubre, la fecha límite el 31 de octubre, ya saben ustedes cómo es. La fecha de publicación de las calificaciones el 5 de noviembre del 2022. Pueden entregar en PDF, pueden entregar en Word. Recuerden que todas las tareas son hechas a mano. Toman una foto y la suben a su respectivo lugar, a su respectiva tarea. Y eso es todo lo que ustedes tienen. Si ustedes responden bien, si ustedes hacen bien, correctamente las tareas, y así han ganado un 10. Si me hacen ustedes a mitades, si no están confiados que de pronto no les voy a revisar bien las tareas, ustedes pueden haber o pudieron haber ya observado en su plataforma, en su aula virtual, que de acuerdo a al esfuerzo que ustedes han hecho, les he ido calificando. Lo mismo va a suceder de aquí en adelante con las siguientes tareas. Así es que a seguir haciendo todo a conciencia. Mucha conciencia en el desarrollo de las actividades. E iniciamos con el desarrollo mismo. Vamos a ver las grandes culturas de Mesoamérica. Vamos a ver cuáles son las características, vamos a ver cuáles son los aportes que han desarrollado en cuanto a cultura, en cuanto a sociedades, cómo ellos aportaron significativamente al desarrollo de las culturas de lo que hoy somos. Si es que ha habido legados culturales, si es que ha habido legados tanto materiales como inmateriales, los cuales nos ha permitido a nosotros también tener ese legado hasta la presente fecha. Si nosotros, por ejemplo, estamos próximos a celebrar por de una fecha de recordación antes de celebración, que son los fieles difuntos, de dónde nace, por qué se hace la colada morada, por qué se hacen las guaguas de pan, cuál es la tradición, pese a que ahora ya se ha ido perdiendo porque nuestros campesinos, los pueblos aborígenes anteriormente, este potaje, estos alimentos, este postre que es la colada morada, propia de nuestra cultura, prácticamente esto lo desarrollaban o los iban a dejar sus alimentos también en el cementerio, era parte de rituales, era también parte de las ceremonias que se los realizaban. Hoy en día todas esas costumbres, todas esas culturas también se han ido perdiendo. A relación en determinados pueblos, especialmente en la serranía, por ejemplo acá todavía se celebra, o bueno, mala utilización del término celebración. Se recuerda este tipo de fechas en determinados pueblos con el animero. ¿Alguien ha escuchado qué es el animero? ¿Quién me puede dar una idea de qué es el animero? ¿Han escuchado ustedes? Es el que va por el cementerio sonando, haciendo sonar la campana. Exacto, ¿no es cierto, compañeros? ¿De dónde salió? ¿Cómo se produjo? Solo ha habido un ecuatoriano, el resto han sido extranjeros en esta clase. Nadie conoce del animero, nadie ha escuchado nada. Solo un compañero ha sido ecuatoriano, ha sido nacional, ha sido propio de nuestra cultura. El resto no sabe, el resto ha sido colombiano, ha sido peruano. Pero no importa. Aquí vamos aprendiendo todos. Aquí nos vamos también, es parte de nuestras tradiciones. No tenemos por qué avergonzarnos. El rodeo Montubio, hay las diferentes comparsas, especialmente aquí en Chimborazo. Ustedes habrán escuchado que ya viene, por ejemplo, el periodo de diciembre, el mes de diciembre. Ahí acá se realizan comparsas, hay diferentes representaciones
culturales, como son el sacharruna, los diablos, hay las cholas, hay diferentes vestimentas, los cuiquín y una serie de cosas que son representaciones que también se los hace en las comparsas de los plazas de niños. Entonces, esas son nuestras propias identidades culturales, no tenemos por qué tenernos vergüenza. Prácticamente hoy en día la sociedad, el Ecuador, el Estado, la Constitución y el gobierno en sí busca rescatar todas esas tradiciones, todas esas culturas que obviamente fueron traspuestas, fueron trasladadas estos conocimientos desde nuestros antepasados, desde nuestros bisabuelos, desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, y así sucesivamente el árbol genealógico completo ha ido transmitiendo todo este tipo de generaciones. ¿Quién no come en esta temporada que viene, por ejemplo, las guaguas de pan? La colada morada. Todo el mundo, porque es una tradición. ¿Cómo se lo hizo? Prácticamente esto data de la época del Incario, de los primeros pobladores de aquí de lo que hoy es el Ecuador, de la estructuración del gran imperio del Tahuantinsuyo, de una serie de costumbres que tenían. Sembraban acá también el maíz. Y obviamente este potaje, la colada morada, es a base de ¿qué? Del maíz negro, ¿no es cierto? El maíz moradito. Entonces son cosas que también de acuerdo a los productos que se daban en determinadas zonas, ellos generaron una serie de identidades culturales que al repetirse continuamente, esto nos sirvió de un legado cultural y ese vestigio cultural hasta nuestros días. Hay una serie de, por ejemplo, la fanesca también es una identidad cultural y es una serie de cosas que nosotros tenemos estructuras culturales, especialmente dentro de la gastronomía, que es nuestra identidad propia. Entonces son cosas que nosotros tanto en actividades materiales e inmateriales también nos han transmitido todo este proceso. Dentro de ellos vamos a ver en esta etapa, vamos a ver las grandes culturas mesoamericanas, cómo se estructuraron, cómo fueron todos artífices directos de la evolución cultural que nosotros tenemos como vestigio histórico hasta nuestros días. No todas las culturas americanas evolucionaron hacia la forma de imperios, pero en dos zonas en Mesoamérica, región que comprende desde el centro de México hasta Costa Rica, y en América Andina surgieron importantes organizaciones políticas, algunas de ellas realmente impresionantes por la ciudad, por la calidad de su arquitectura y el arte, y la expresión de sus dominios, la extensión de todos sus dominios. Si nosotros, por ejemplo, analizamos en Sudamérica el Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo significaba las 4 partes del mundo. Eso es la traducción del quechua al español, el Tahuantinsuyo. Significaba 4 partes del mundo. Y eso quiere decir que este gran imperio estaba formado por 4 grandes partes, o para su mejor administración, el rey Inca lo había dividido en 4 partes. Entonces, hay una serie de estructuras también en cuanto a las extensiones de los dominios que los catapultaron como grandes imperios que posteriormente servirían de ejemplo para las futuras generaciones. En cuanto a los rasgos comunes, igual que los imperios del Viejo Mundo, los imperios de América tuvieron rasgos comunes, aunque también hubo diferencias. Dentro de ellas vamos a denotar las siguientes. Nacieron tras una evolución de siglos, llegaron a su apogeo y declinaron algunos abruptamente. Eso quiere decir que así como nacieron, también desaparecieron. Sus gobernantes se proclamaban intermediarios con los dioses o directamente hijos de los dioses. Eso quiere decir que los emperadores, obviamente, si nosotros vemos el Inca, acá en el imperio, en el Tahuantinsuyo, él denotaba ser hijo del dios Inti, del dios Sol. Entonces son características también de similitudes como tenían en los imperios europeos. A estos dioses se los representaba como seres mitológicos, mezcla de hombre y animal o de diferentes animales. También los denotaban como, obviamente, como fenómenos naturales. Por lo general, hacían sacrificios humanos a estas deidades. Deidades son los tótems, los ídolos, esos son deidades. Recordemos que en el imperio Inca se sacrificaban a las doncellas
A las mujeres más hermosas se iban al palacio, al templo del sol, y ahí se les sacrificaba, se les sacaba el corazón. Eso era el sacrificio al dios Inti. La sociedad se dividía en clases sociales muy marcadas. Eso quiere decir, igual acá en las culturas mesoamericanas, había el rey, había el inca rey, había los súbditos, había los sacerdotes, había el ejército, había los agricultores y había los esclavos. Estaba estratificado. Había una pirámide jerárquica en cuanto a la administración social que ellos tenían, las sociedades que ellos denotaban. Los pueblos sojuzgados fueron esclavizados y provenían de grandes contingentes de mano de obra para los cultivos y la construcción de ciudades, edificios y pirámides. Eso quiere decir igualito como hacían en Europa. Cuando iban en los procesos de conquista, prácticamente ellos a los pueblos que ellos lograban dominar, las personas que se salvaban quedaban en calidad de esclavos, y obviamente ellos tenían la obligatoriedad para que se les perdone la vida, y estaban destinados a trabajos duros, estaban destinados a la producción de mano de obra, para los cultivos, para la agricultura, para la construcción de ciudades, edificios y también para las pirámides, una serie de pirámides que también se hicieron, especialmente en el pueblo azteca, que está en lo que hoy es el sur de México. A los pueblos conquistados se les obligaba a entregar tributos en minerales o productos agrícolas, tales como maíz, ají, pavos, miel. En Mesoamérica teníamos el maíz, el ají, las papas, la coca, el algodón de los Andes. Basaban su subsistencia en la agricultura. Todos los pueblos de una primera instancia, su principal estructura económica fue la agricultura. Posteriormente se establecieron en base a la misma agricultura los diferentes ejércitos que permitirían... Mayorcito. ¿Cuál pues, ¿A mayor? usted se le quema el agua o se le enfría? Veamos cuál dijo eso. Mantengan cerrados los micrófonos. Marta. No me está poniendo atención, ya les voy a preguntar de qué estoy hablando. Están en cualquier cosa menos en clases, ¿verdad? Después van y les quejan a la rectora, van y quejan a las autoridades de la institución, es que no explica, el profesor no dice nada, ¿cómo también será de hacer? Porque están en otras cosas menos en lo que se les está indicando. Bueno, pondrán atención, guerra avisada no mata gente. Las siguientes, otras de las características de estos grandes imperios basaban su subsistencia, habíamos dicho, en la agricultura, pese a que posteriormente a futuro ellos, en base a los excedentes de la agricultura, ellos formaron grandes ejércitos que les permitieron ampliar sus dominios. En los imperios costeros, la pesca era parte fundamental de la dieta, todo lo que cogían del mar les permitía subsistir. Construyeron grandes y complejos sistemas de irrigación, especialmente aquí en el imperio inca, ellos ya construyeron, y también en el azteca, ellos ya construyeron diferentes diques y canales que les permitían transportar el agua para los cultivos y también para el consumo. Desarrollaron imágenes comunes en el arte, peces, sapos, serpientes, felinos, águilas, cóndores y cabezas, trofeos de sus enemigos derrotados. También eran bastante sanguinarios. También obviamente tenían esta estructura para permitir generar o infundir miedo a sus todos los enemigos. platos sucios, ¿no? Marta Murillo, apágueme el micrófono. Se le está escuchando todo lo que está haciendo en vez de poner atención a clases. Pregúntele lo de la clase, licenciado. Vamos, continuemos. Técnicas similares en cuanto a cerámica, metalurgia, tejidos y arte plumario. Es una de las características fundamentales. Ellos trabajaron en cerámica, en base a la arcilla, la metalurgia, en primera instancia el bronce, y luego los tejidos y el arte plumario. Ellos construían diferentes penachos en base de las plumas de las aves que tenían propias de cada uno de los sectores. El intercambio permanente entre regiones por la variedad de pisos climáticos también generó una especie de comercio, lo que les permitió fortalecer a los diferentes estados. En cuanto a los olmecas, los primeros en formar estados,
Fue la primera cultura en surgir en la costa del Golfo de México, hacia el año 1200 antes de Cristo, y había de ser la de mayor duración. Duraron aproximadamente 1000 años. En su principal ciudad, hoy conocida como La Venta, se construyó la primera pirámide de Mesoamérica alrededor de los 1000 años antes de Cristo. Dejaron monumentos, cabezas humanas esculpidas en piedra, de 3 a 4 metros de alto, de varias toneladas de peso cada una. Esta cultura influyó en todas las civilizaciones mesoamericanas. Siguiendo a los olmecas, todas hicieron sacrificios humanos, construyeron pirámides, utilizaron el calendario de 365 días, dividido en 18 meses y 20 días, más 5 al final del año. Fueron grandes escultores en piedra y practicaron el ritual juego de la pelota. Ya existía, ellos prácticamente ya practicaban un tipo de fútbol, un tipo de estructuras de deportes de pelota. Aquí nosotros podemos ver en la siguiente infografía, ustedes pueden ver en cuanto a la extensión del territorio de los olmecas, también en la extensión de los zapotecas, fue más pequeño, los mayas en color rojo, donde estuvieron ubicados, totalmente al sur de México, lo que hoy es Guatemala, prácticamente la estructura de Guatemala, y los aztecas que prácticamente estuvieron dentro del territorio mexicano. Ahí ustedes tienen. Cada una de las deidades, igual, los olmecas, ustedes pueden observar en primera instancia el tótem que ellos crearon, las deidades que ellos fueron creando y las cuales les identificaban a cada una de estas culturas. Aquí tenemos una de las diferencias en cuanto a las imágenes que ellos fueron construyendo. En cuanto a los zapotecas, se desarrolló justo hacia el año 800 a.C. en el sur de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Su principal centro fue Monte Albán y llegó a su apogeo político, militar y técnico hasta el año 350 y 700 después de Cristo, cuando se llenó de edificios, estadios para el juego de la pelota e impresionantes tumbas. Obviamente para los reyes, ellos generaron unas prácticamente museos construidos, edificios donde se los enterraba a los emperadores. En cuanto a los mayas, sus ancestros se iniciaron alrededor del año 600 a.C. en el sur y suroeste de México y se expandieron en la zona de Petén, actuales Guatemala y Belice, 200 años antes de Cristo, con ciudades como Nocvé, el mirador que tiene la pirámide más alta de América, Cibal, entre otras ciudades. Alrededor del año 300 después de Cristo se inició el conocido como periodo clásico, cuando al absorber una variedad de pueblos y culturas, las ciudades de estados mayas se expandieron desde el sur de México hasta El Salvador. De este periodo que duró hasta el siglo VII, son Tacal, Curiguá, Huaxatín, Palenque, Copán, Río Azul, entre otros territorios que formaron parte de este gran imperio. Perfeccionaron uno de los avances en cuanto a las tecnologías, perfeccionaron la astronomía, las matemáticas con base 20 y en base 5, inventaron el cero y también la escritura con logogramas. Fueron grandes arquitectos. Aquí nosotros podemos ver la escritura en logogramas. ¿Qué es la escritura en logogramas? Prácticamente son basados en diferentes figuras. Esto estaba tallado en piedra, estaba también diseñado en placas de barro, que posteriormente ellos lo cosieron para que durara un poco más. Eso quiere decir que los cocinaron tal como lo hacemos las ollas en la actualidad. En cuanto a los sacrificios humanos, matar a personas como ofrenda a los dioses fue común en todas las civilizaciones de Mesoamérica y algunas en el Perú. Pero no solo en América sucedió aquello, también hubo este tipo de sacrificios en la antigüedad en el Oriente Medio, Asia y en el Mediterráneo, hablando del continente europeo y también del continente asiático en especial. Al leer el libro sagrado de los mayas, llamado Popol Vuh, se explica por qué lo hacían. Según es escrito, la misión del humano era venerar y alimentar a los dioses,
y su alimento supuestamente era la energía cósmica que estaba encerrada en la sangre y en especial en el corazón. Por eso todas las civilizaciones mesoamericanas tenían como máximo rito que su rey y sumo sacerdote subiera a la cima de sus pirámides y allí abriera el pecho de un hombre. Generalmente lo hacían con un prisionero de guerra para sacar su corazón y ofrecerlo a los dioses. A esa cruenta ceremonia seguía con frecuencia una comida caníbal reservada a la élite dirigente. El rey, los nobles y los sacerdotes se comían los cuerpos de los sacrificados. La antropofagia, con ritos o sin ellos, fue practicada en muchas otras partes del viejo y los nuevos mundos. ¿Qué es la antropofagia? Es el término científico para el canibalismo, para las personas que consumen carne, en este caso carne humana misma. Entonces, esto fue practicado en otras latitudes, tanto del viejo y también del nuevo mundo. El nuevo mundo se le considera a América, en especial con los prisioneros de guerra. Esta práctica inhumana fue desterrada por lo general cuando los imperios encontraban que mejor que comerse a los conquistados era hacerlos trabajar como esclavos. Solo ahí empezaron a eliminar esta forma de canibalismo, estos ritos sangrientos que se daban en estas primeras etapas. Estas culturas llegaron a su máximo esplendor en el siglo VIII, pero en el siglo IX, de manera tan rápida como incomprensible, esas magníficas ciudades fueron totalmente abandonadas, la última hacia 890, así se produjo lo que llamamos el colapso maya. No fue la gente la que desapareció. Las actuales poblaciones indígenas de Guatemala, Honduras y el sur de México son descendientes de los mayas. Fue el modelo de ciudad-estado el que se desintegró por completo. ¿A qué se debió este fenómeno? Algunos historiadores suponen que a una sequía prolongada de varios años, producida en parte por las deforestaciones que cada vez fueron mayores o cubrieron mayores extensiones para el cultivo del maíz. Prácticamente el hombre empezó a deforestar todos estos sectores y esto implicó también que obviamente ellos posteriormente abandonaran todos estos territorios. La hambruna resultante hizo que la población se rebelara contra sus dominantes, ya que no habían cumplido o no podían cumplir sus promesas de traer la lluvia cada año. Recordemos que ellos tenían otro rito, que era el rito de la lluvia, la danza de la lluvia, para que obviamente de acuerdo a ese rito permitían o se abría el cielo o abrían el cielo los dioses para que lloviese. En Yucatán surgieron otras ciudades mayas como Chichén, Itzá, Uxmal y Palenque, que alcanzaron su esplendor alrededor del año 1950, pero también quedaron vacíos durante el siglo XI. Tenemos aquí las actividades en cuanto al desarrollo que fueron de estas importantes civilizaciones. En cuanto a los mexicas o aztecas, donde hoy se sienta la quinta ciudad más grande del mundo, Ciudad de México, hubo importantes culturas precolombinas. Muy cerca de la actual ciudad se encuentran las pirámides de Teotihuacán, producto de una civilización que se desarrolló desde el año 300 a.C. hasta el año 600 después de Cristo. Aunque después volvió a surgir hasta apagarse hacia el año 950, los toltecas dominaron el Valle Central desde el año 950 al 1200. Su capital fue Tula. Luego surgió una dinastía de gobernantes mexicas que dominaron el Valle de México hasta el año 1110 y fundaron su capital Tenochtitlán, en medio del antiguo, de la Laguna de México, hacia el año 1325, mediante la triple alianza entre las ciudades-estados de Texcoco, Tlacopan y México, Tenochtitlán. Hacia el año 1427 se inició la expansión del Imperio Azteca bajo Moctezuma I. Ese fue el emperador, en este caso, de los aztecas. Este fue el primero, Moctezuma I, fue quien prácticamente desarrolló una serie de avances avances importantes en cuanto a esta cultura. Entonces, bajo el dominio de Moctezuma I hacia el año 1450, los mexicas alcanzaron su apogeo.
sometiendo no solo el Valle Central, sino grandes zonas del este, norte y sur de México. Fue una civilización compleja y sofisticada, con logros económicos, militares y comerciales. La capital, Tenochtitlán, llegó a tener 250,000 habitantes, igual que Nápoles o Constantinopla en cada una de las épocas. Este imperio concluyó con la conquista española. De hecho, la mayoría de los imperios, la mayoría de las civilizaciones mesoamericanas sucumbieron a partir de la llegada de los españoles. Los españoles pusieron fin a la mayoría de los grandes imperios, de las culturas que iban desarrollándose, e impusieron sus propias culturas, sus propias costumbres. Y producto de este proceso es todo el nivel de mestizaje que en la actualidad tenemos en cada uno de estos países, en cada uno de los que posteriormente se transformarían en cada uno de los estados que conocemos en la actualidad. Estos son los avances y aportes importantes que han dejado todas las culturas mesoamericanas en el desarrollo mismo en cuanto a cultura, en cuanto a arquitectura, costumbres, tradiciones, herramientas. Incluso uno de los avances importantes tecnológicos que tenemos aquí es la aplicación y la utilización del calendario maya, que fue incluso, de acuerdo a historiadores, es mucho más preciso que el calendario europeo de aquella época. El calendario azteca es uno de los más precisos que hubo, que se puede denotar a nivel global en esta época, en este periodo de siglo. Entonces son los eventos más preponderantes que en la actualidad también nos ha servido, no solamente queda como historia, no solamente queda como un recuento de los eventos importantes que se han desarrollado en el transcurso de la historia, sino también que ha tenido su apogeo principal o ha tenido su incidencia principal para la formación de las siguientes culturas que se vinieron dando periódicamente y que somos productos cada uno de nosotros. Recordemos que todos nosotros somos el proceso de todo el mestizaje que se vino desarrollando a partir de los nativos propios del continente americano y obviamente de la llegada de los españoles. Más adelante nosotros en los siguientes temas iremos viendo toda la evolución que se vino presentando, que se vino desarrollando en relación a la llegada de los españoles. Y no solamente los españoles como imperio europeo tuvieron su participación en los procesos de conquista en el continente americano, sino que también lo hicieron los ingleses y también lo hicieron los franceses y los portugueses. Cada uno tuvo su región, cada uno llegó a un lugar determinado en relación al continente americano y obviamente de producto de eso existe la evolución en cuanto a las culturas que tenemos hasta la actualidad. Esos son los temas que nosotros hemos visto en esta clase. Espero que haya sido de suma utilidad. Ustedes tienen ya el material pertinente en cuanto a tarea, en cuanto al material. Esta clase posteriormente ya será subida a plataforma para que ustedes lo puedan volver a revisar. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto al desarrollo del tema, en cuanto a la tarea. No sé si tienen alguna inquietud. Lo pueden hacer en estos últimos minutos. Lisa, buenas noches. Una consulta. ¿En la sopa de letras también tenemos que realizar? Solo lo que está, compañera, solo lo que está en el documento de tareas. Si la sopa de letras está en el documento de tareas, lo tienen que hacer. Si no está esa sopa de letras en el documento, no tienen que hacer. Dicho de otra manera, ustedes verán, ustedes tienen que tener muy en cuenta. Les voy a explicar. Por ejemplo, ustedes hasta el final, ustedes tienen un taller. Este taller igual está contenido en el archivo de tarea. Igual esta parte también está contenida en el documento de tarea. Pero yo no le puse esta sopa de letras que ustedes tienen ahí. Y eso ya queda a voluntad de ustedes, ya queda a criterio de ustedes. Si ustedes lo desean, lo completan y si no, lo dejan ahí. ¿Qué es lo que les dice la tarea? ¿Qué es lo que les dice el documento de tarea? Y nos vamos a centrar. Les voy a volver a proyectar en pantalla de sus diferentes dispositivos. Y nosotros tenemos aquí, la tarea solo consta de dos partes.
Tiene la primera parte que dice desarrolle el siguiente taller, están las preguntas y completa el siguiente cuadro comparativo, está esto. No hay absolutamente nada más. Esas son todas las tareas. Siempre tienen que fijarse solo en el documento donde dice tarea, el número de la tarea y el número de la unidad. Solo ahí tienen que fijarse. Si es que está contenido ahí, lo tienen que hacer. Y si no está contenido ahí, no lo tienen que hacer, ¿sí? Gracias, Liz. No sé si Dice tienen una algo. pregunta. Dígame. Una pregunta. Verá, ya el mes pasado era la unidad 1, ¿no es cierto? Y ahora le Sí. ponemos unidad 2. Si es que desea, pueden poner unidad 2. Si no, ustedes tienen que desarrollar, obviamente tienen que hacer claro, preciso y conciso en el desarrollo de las tareas, nada más. Sí, Licen, una pregunta. Jessica, dígame. Yo ahí en cada tarea, o sea, de cada semana, al final de mis deberes siempre pongo donde dice colegio de bachillerato, Ebenezer, nombre, curso, fecha, todo. Semana yo voy poniendo 4, 5, así, o sea, depende de la semana que está. ¿Ya? O sea, sí está bien, ¿verdad, Lice? Porque donde dice semana, o sea, ya Sí, estamos ahorita en la sí está semana bien. 5, yo voy a poner 5. Sí está bien, compañero. Lo importante es que ustedes Ya, se muchas puedan gracias. identificar, no hay problema de eso. Pero recuerden Ya. que ese encabezado donde dice semana 1, semana 2, semana 3, lo que usted va poniendo, ese es el encabezado en la hoja que usted tiene que desarrollar. Eso lo pone Sí, Lice. como encabezado de la hoja y posteriormente resuelve la tarea y eso toma usted la foto y envía. Eso es todo. Sí, Lice, gracias. ¿Ya? ¿Alguna inquietud más en estos ya fracción de minutos que me queda para poderme despedir? Gracias, Licen. Hasta la próxima semana de mi parte. Listo, Gracias, señores y Lisa. señores. Muy bien, gracias, Entonces, entendido. un fuerte abrazo, compañeros. Que tengan un bonito fin de Gracias, Licen. semana. Hasta mañana. Cuídense mucho. Gracias. Nos Gracias, vemos la Licen. próxima. Hasta mañana.